La simulación del potencial de acción que realizaremos en este práctico va a emanar desde esta página disponible de manera gratuita en la Universidad de Chicago, donde podemos encontrar diversos programas que permiten simular las bases moleculares de la excitabilidad celular, y nosotros vamos a emplear el programa NERV, que se encuentra en esta dirección. Fue creado por el doctor Francisco Besanilla y lo que hace es simular el potencial de acción en un axón de calamar gigante, cumpliendo, ¿no es cierto?, el modelo y las ecuaciones que determinaron Hutkin y Huxley luego de estudiar el potencial de acción en este axón de calamar gigante. En el experimento lo que se hace es que uno puede aplicar una determinada corriente en un electrodo, por un electrodo, generando o no, si es que uno supera el potencial umbral, genera un potencial de acción, el cual yo voy a poder ver mediante la lectura del potencial de membrana en un electrodo 1, en un electrodo 2 y en un electrodo 3. El electrodo 1 se encuentra a distancia 0 del electrodo donde yo aplico la corriente. El electrodo 2 va a censar la corriente a 2,5 centímetros desde que yo aplico la corriente, o se encuentra también el electrodo 1, y el electrodo 3, cuya lectura yo voy a ver en rojo, se va a encontrar a 2,5 centímetros del electrodo 2, es decir, a 5 centímetros desde donde está la aplicación de la corriente o el electrodo 1. Entonces, esta es la visualización que yo veo en el programa. Para mayor información, puedo apretar, hacer clic en Help, y me va a direccionar a una página web donde puedo encontrar un poco más de información. Nosotros vamos a trabajar en el gráfico de la propagación del potencial de acción, es decir, vamos a ver la variación del potencial de membrana en milivolt durante los primeros 10 milisegundos desde el cual yo aplico entonces una determinada corriente. Fíjense ustedes que yo voy a poder ver en negro entonces los 10 primeros milisegundos de lo que sensa el electrodo 1, en azul voy a ver lo que sensa los primeros 10 milisegundos el electrodo 2, y en rojo voy a ver lo que sensa el electrodo 3, también los 10 primeros milisegundos desde que yo aplico el estímulo. Sí, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que fíjense ustedes, desde que yo aplico la corriente, el electrodo 1 sensa el pic del potencial de acción cerca de los 2 milisegundos, podríamos decir, y este potencial de acción va a ir viajando y va a ser sensado por el electrodo 2, el pic de este potencial de acción que nos permite comparar potencial a potencial, a los 4, y algo milisegundos, y este potencial de acción ya finalmente va a ser leído, va a llegar a su pic de inversión de polaridad, digamos, en el electrodo 3, es decir, a los 5 centímetros, cuando hayan transcurrido digamos más o menos 6,5 milisegundos desde el cual yo apliqué el estímulo inicial. Eso es más o menos la interpretación que yo puedo hacer de estos gráficos. Y ahí voy a ir cambiando. Además, para poder estudiar, arriba yo va a ver una seguidilla de parámetros que voy a poder modificar, ya sea del estímulo, que va a venir junto con los pulsos, las concentraciones intra y extracelulares de determinados iones, etcétera, y los parámetros del axón. Entonces, supongamos, yo voy a los parámetros del axón, voy a ver las corrientes o gradientes asociados al potasio y al sodio, etcétera. Y es importante que yo, antes de hacer cualquier ejercicio de la guía y durante toda la guía, me voy a asegurar de que estoy trabajando con canales ideales. Entonces yo, antes de ver la pregunta 1, voy a ir a parámetros de axón y voy a seleccionar canales ideales.
Y posteriormente, a propósito que después voy a ver cómo incide la temperatura y el diámetro del axón, aquí esto yo los voy a poder modificar. Es importante que si yo modifico estos valores, ahí obviamente ya no va a estar por defecto, pero si yo quisiera volver a los valores por defecto, simplemente hago clic en ese cuadradito. Eso también va a correr para cuando yo estudio las concentraciones. En este caso, por ejemplo, yo hice clic en concentraciones y fíjense que veo las concentraciones, como les decía, extra e intracelulares del sodio y del potasio, y además puedo aplicar ciertas drogas como la tetrodotoxina y la pronasa, que también está involucrada en algunas preguntas de la guía. La idea es que ustedes vean qué van a producir y en función de eso, contrastándolo con la bibliografía, sean capaces de identificar qué es lo que está ocurriendo. Abajo fíjense también que a mí me entrega los valores del potencial de equilibrio para el potasio y el sodio y el potencial de reposo para este axón de calamar. Y esta es una medición de corrientes de fuga, corriente inversa de fuga, potencial de reversión de fuga, pero no lo consideren. Ya solo vamos a trabajar viendo cómo los cambios de las concentraciones que se piden en la guía van a incidir en el potencial de reposo y por ende, lógicamente, van a incidir en el potencial de acción. ¿Y de qué modo lo hace? Si yo quiero modificar el estímulo que aplico, hago clic acá y voy a ver que la amplitud inicial con la que aparece trabajando es a 10 microamperes, entonces esto yo lo voy a poder cambiar 10, por ejemplo, a 15, ver qué es lo que ocurre, que aquí veo que se me ocurre más rápido el primer potencial de acción, ¿no es cierto? Y bueno, ahí veré por qué y daré las explicaciones acorde a la bibliografía. No mencioné, claro, en la guía dice presione Start o Go, pero por defecto a ustedes les va a aparecer la opción de Go ya puesta, entonces la opción que le va a dar es poner Stop y ahí uno para, si quiere sacar un pantallazo o quiere modificar algún estímulo y ver. Entonces ahí apriete Stop. Es relevante mencionar también que para cada una de las modificaciones que ya haga, tanto en estímulo, concentraciones o parámetros del axón, una vez que yo los cambie, debo introducir Enter, porque muchas veces hacen los cambios y no aplican Enter, por lo tanto el simulador va a reconocer los cambios solo una vez que ustedes hayan dado el Enter, digámoslo así, es una confirmación a los cambios que ustedes ejecuten, si es que lo quieren ver de ese modo. Y bueno, ahí voy viendo los cambios del sodio extracelular, intracelular, y bueno, yo delante les decía, no, en esta no se ve bien, aquí en esta se ve bien. Yo puedo ver, por ejemplo, entonces que el pic del potencial de acción del electrodo 1 lo mide a los menos 1,9 segundos, etc. Si yo quiero saber el valor específico, simplemente voy haciendo clic. Primero voy a hacer clic acá, me va a aparecer un recuadro, después yo voy a hacer un segundo clic, me va a aparecer ahora aquí un solo recuadro, pero que va a ser el equivalente acá, y mi tercer clic ya me muestra, fíjense ustedes, el recuadro equivalente a este clic, entonces que me dice que a el tiempo 6,14 milisegundos, el electrodo 3 marca 29 milivolts. El electrodo 2 marca menos 63,6 milivolts porque todavía ahí está decayendo. Aquí seguramente hay algunos canales de potasio todavía abiertos. Y el electrodo 1 ya llega al máximo de la hiperpolarización, que es menos 71,7. A propósito de la modificación de los estímulos, aquí en las variables ustedes podrían modificar la cantidad de milisegundos que se muestran. No se los recomiendo,
pero eso lo menciono a propósito de que algunos los confunden, que aquí en los primeros 10 milisegundos obviamente yo no voy a alcanzar a llegar al potencial de reposo aún. Es decir, me voy a encontrar en periodo refractario relativo. Pero eso ya es aparte. Y ¿cuál es la relevancia de esto? Es que yo, si supongamos, sé que a propósito de que me van a pedir calcular las velocidades, yo sé que el pic de la inversión de la polaridad generada por el potencial de acción en la zona del electrodo 1 se efectúa a los, supongamos que aquí ya tuviera los valores que lo obtuve así, menos 1, o sea, a los 1,8 milisegundos y acá a los 4 milisegundos. Entonces yo sé que el potencial de acción se demoró 4 menos 1,8, asumiendo sería 2,2 milisegundos, es decir, recorrió 2,5 centímetros del electrodo 1 al electrodo 2 en 2,2 milisegundos. Entonces ahí yo obtendría la velocidad en centímetros por milisegundo. En general, la unidad adecuada para expresar esto y que van a ver les va a acomodar más va a ser metros por segundo para que consideren la conversión. Aquí yo lo puedo calcular de distintas maneras, o sea, puedo ver los segundos que se demoran en transitar del electrodo 1 al electrodo 3, es decir, sería ahí en cuántos milisegundos recorro 5 centímetros, o del electrodo 1 al electrodo 2 o del electrodo 2 al electrodo 3. Al ver la diferencia en los tiempos, vería el tiempo que se demoran en recorrer 2,5 milisegundos, y eso me va a permitir calcular las velocidades y ver cómo estas velocidades van a ir variando en función de la temperatura que voy a poder modificar en los parámetros del axón o en el diámetro que recordemos el radio es la mitad del diámetro y eso es lo que voy a poder modificar ahí. Estas son las indicaciones primarias a propósito de que comiencen a explorar el simulador y ejecutar las simulaciones, y ya en videoconferencia aclararemos todas las dudas.